Hola, ¿qué tal amigos de Aprendemate San Luis Potosí? Vamos a resolver el problema número 4 el día de hoy. Me dan la ecuación de Van der Waals para un gas específico. La ecuación es P, que es la presión, más 5 entre el volumen al cuadrado por el volumen menos 0.03. Y esto es igual a 9.7. Me piden encontrar la derivada del volumen respecto de la presión. Vamos a tener entonces que derivar implícitamente esta ecuación. Me quedaría que la derivada de la presión más 5 entre el volumen al cuadrado por el volumen menos 0.03, esto derivado respecto de P va a ser igual a la derivada de 9.7 respecto de P, que es la presión. Bien, ahora vamos a aplicar la fórmula para derivar un producto, que es derivada de una función f por una función g respecto de x. Esto va a ser igual a f, una función f por la derivada de g más la función g por la derivada de f. Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a dejar la presión más 5 entre el volumen al cuadrado sin derivar. Ahora vamos a colocar la derivada de el volumen menos 0.03 respecto de la presión más, ahora vamos a tener la derivada de la presión más 5 entre el volumen al cuadrado respecto de la presión multiplicado por el volumen menos 0.03. Y esto va a ser igual a la derivada de 9.7 respecto de la presión. Sabemos que es 0, porque la derivada de cualquier número siempre va a ser 0. Derivada de cualquier constante siempre va a ser 0. Ahora, tenemos dos derivadas. Vamos a derivar y nos quedaría la presión más 5 entre el volumen al cuadrado. Aquí separamos en dos derivadas. Me quedaría la derivada del volumen respecto de la presión menos la derivada de 0.03 respecto de la presión más, aquí separamos igual en dos derivadas. Vamos a tener derivada de la presión respecto de la presión más la derivada de 5 entre el volumen al cuadrado respecto de la presión por el volumen menos 0.03 igual a 0. Ahora vamos a tener la presión más
5 entre el volumen al cuadrado por la derivada del volumen respecto de la presión, y la derivada de 0.03 respecto de la presión sería 0, más la derivada de la presión respecto de la presión sería 1, más. De aquí lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a tener la derivada de 5 por el volumen elevado a la menos 2 respecto de la presión, por el volumen menos 0.03 igual a 0. Vamos a tener que la presión más 5 entre el volumen al cuadrado por la derivada del volumen respecto de la presión, más 1 más, sacamos el 5 como una constante y me queda la derivada del volumen elevado a la menos 2 respecto de la presión por el volumen menos 0.03 igual a 0. Aquí vamos a tener que la presión más 5 entre el volumen al cuadrado por la derivada del volumen respecto de la presión, más 1 más 5, y vamos a derivar aquí, bajamos el menos 2, la V se mantiene y al menos 2 le restamos 1. Por la regla de la cadena hay que derivar el volumen respecto de la presión, y esto multiplicado por el volumen menos 0.03 igual a 0. Esto sería la presión más 5 entre el volumen al cuadrado por la derivada del volumen respecto de la presión, más 1, más por menos sería menos, 5 por 2 sería 10, por el volumen, menos 2 menos 1 sería menos 3, derivada del volumen respecto de la presión, por el volumen menos 0.03 igual a 0. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí me quedaría la presión más 5 entre el volumen al cuadrado por la derivada del volumen respecto de la presión, más, aquí tendríamos 1 por V, sería V. 1 por este término sería menos 0.03. Ahora, menos por más sería menos 10 V elevado a la menos 3 por V, por la derivada de V respecto de P. Y aquí sería este por este, sería menos por menos sería más 10 por el volumen elevado a la menos 3 por (0.03) por la derivada del volumen respecto de P, igual a 0. V, este por este sería este. Muy bien. Ahora, de aquí me quedaría la presión más 5 entre el volumen al cuadrado
por la derivada del volumen respecto de P. Aquí sería más por más, sería más el volumen, más por menos sería menos 0.03, más por menos sería menos 10, volumen menos 3 más 1 sería menos 2, derivada del volumen respecto de P, más ahora lo que vamos a hacer es multiplicar 10 por 0.03. Me queda 0.3. 0.3 volumen elevado a la menos 3 por la derivada del volumen respecto de la presión. Esto igual a 0. Muy bien. Ahora, este término tiene el diferencial de V respecto de P. Este tiene la derivada de V respecto de P y este también. Estos dos que tenemos aquí, marcados en color amarillo, los vamos a pasar del lado derecho. Nos quedaría de la siguiente manera. Presión más 5 entre el volumen al cuadrado por la derivada del volumen respecto de P menos 10 por el volumen elevado a la menos 2 por la derivada del volumen respecto de P más 0.3 por el volumen elevado a la menos 3 derivada de V respecto de P, y esto va a ser igual a esta V está sumando, pasa restando, este menos 0.03 está restando, pasa sumando, y voy a sacar como término común a la derivada del volumen respecto de la presión. Me quedaría la presión más 5 entre el volumen al cuadrado menos 10 por el volumen elevado a la menos 2 más 0.3 por el volumen elevado a la menos 3 igual a menos el volumen más 0.03. Muy bien. Ahora me quedaría la derivada del volumen respecto de la presión por la presión más 5 entre el volumen al cuadrado menos 10 entre el volumen al cuadrado más 0.3 entre el volumen al cubo igual a menos el volumen más 0.03. Ahora, abajo de la presión le vamos a colocar un 1 y vamos a tener la derivada del volumen respecto de la presión por, vamos a tomar el término de mayor potencia, que es V al cubo. V al cubo lo vamos a dividir entre 1, nos va a dar V al cubo. Por P nos quedaría V al cubo por la presión. Ahora, V al cubo por V al cuadrado nos va a dar V. Por 5 nos va a dar 5V. Menos V al cubo entre V al cuadrado sería V. Por 10 sería menos 10V. Ahora, V al cubo entre V al cubo es 1, por 0.03 nos va a dar más 0.3. Y esto va a ser igual a menos el volumen más 0.03. Muy bien. Ahora
A menos V más 0.03 le voy a colocar un 1. Menos V más 0.03 entre 1 sigue siendo menos V más 0.03. No pasa nada. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Todo este término está dividiendo, va a pasar... Perdón. Todo este término está multiplicando al diferencial de V respecto de P. Entonces lo puedo pasar dividiendo del lado derecho y me quedaría la derivada del volumen respecto de P es igual a menos el volumen más 0.03 entre 1 entre el volumen al cubo por la presión más 5 por el volumen menos 10 por el volumen más 0.3 entre V al cubo. Vamos a tener que la derivada del volumen respecto de la presión va a ser igual a volumen al cubo se multiplica por menos V más 0.03 menos V más 0.03 por volumen al cubo entre, ahora, V al cubo por P más 5 veces el volumen menos 10 veces el volumen más 0.3 se multiplica por 1. Simplemente me quedaría V al cubo por la presión más 5 veces el volumen menos 10 veces el volumen más 0.3. Aquí vamos a tener que la derivada del volumen respecto de la presión va a ser igual a volumen al cubo menos V sería menos V a la 4 más V al cubo por 0.03 sería más 0.03 volumen al cubo entre V al cubo por la presión y vamos a tener 5 veces el volumen menos 10 veces el volumen va a ser menos 5 veces el volumen más 0.3 muy bien. Y podemos reacomodar esto. Tendríamos la derivada del volumen respecto de P va a ser igual a 0.03 por el volumen al cubo menos el volumen a la 4 entre volumen al cubo por la presión menos 5 veces el volumen más 0.3. Y esta sería la respuesta final. Si te gustó, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. Hasta pronto y nos vemos en una siguiente clase.